Muy bien, con puntualidad británica, a las 7:30 de la tarde vamos a iniciar eh, vamos a iniciar la clausura. Eh, no voy a hacer unos prolegómenos muy amplios porque han conocido a la profesora doctora Valverde, aquellos que no lo conocieran en este congreso, desde luego, y les aseguro que va a ser un cierre de congreso digno de todas las magníficas ponencias que nos han ido acompañando a lo largo de estos 2 días. Voy a presentarles a la doctora Valverde, ahora alejarme un poco en el ámbito académico, pero le voy a presentar como se merece. La profesora Valverde es doctora en Investigación y Desarrollo, licenciada en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, diplomada en Magisterio, especialidad de Educación Física, además de máster en Formación del Profesorado de Secundaria y miembro colaboradora del grupo UPAFIDE de la Universidad de Valencia y Endavant de la Universidad Jaime I de Castellón. Ha realizado numerosas estancias de investigación internacionales y nacionales, ha escrito y ha publicado en las principales bases de datos internacionales, tiene una cantidad enorme de artículos en los índices de mayor calidad. Ha sido ponente invitada en congresos nacionales e internacionales, en seminarios de multiculturalidad e inclusión, en jornadas de innovación educativa y además dirige, como ustedes saben, congresos internacionales como el que estamos en este momento clausurando. No quiero robarle más tiempo. Muchísimas gracias por toda la labor que ha realizado y su tarea de dirección a lo largo de estos días en el Congreso. Para mí es un verdadero placer darle paso para que pueda clausurar en todo lo alto este Congreso. A continuación, Teresa Valverde TV, Flipped Classroom en entornos virtuales desde la óptica de la pedagogía no lineal. Cuando quiera, profesora Valverde, adelante. Muchas gracias, profesor Castellanos, por su presentación. Ustedes han dejado el listón muy, muy, muy alto y voy a intentar estar a la altura de todas las presentaciones que han hecho y, por supuesto, de la calidad humana que les caracteriza. Con su permiso, procedo a compartir la presentación y, bueno, esta sería la presentación que he preparado para este congreso. Les saludo a todos los asistentes, ponentes, moderadores que todavía veo por aquí conectados. Y bueno, les cuento un poco pues de qué va esta presentación que he preparado con tanta ilusión para este tercer Congreso Internacional de Derecho a la Educación, Innovación Docente y Mejora Educativa. Bien, el título Flip Classroom en entornos virtuales desde la óptica de la pedagogía no lineal surgió en base a mi experiencia durante la elaboración de la tesis doctoral. Yo trabajaba en un equipo en el que se hablaba, en un equipo de trabajo en el que se hablaba sobre sistemas complejos, sobre el análisis no lineal de frecuencias, de la mano de los doctores Juan Manuel García Manso y Juan Manuel Martín González. Y bueno, pues a raíz de acceder yo a mi carrera profesional en la Universidad de Valencia, en el área de expresión corporal, el Departamento de Didáctica de la Expresión Musical, Plástica y Corporal, bueno, pues intenté pensar cómo podría materializar y transmitir todos esos conocimientos que yo había visto que ellos aplicaban a los equipos de rendimiento o incluso, pues bueno, al análisis de, como les comentaba, de algunas frecuencias. Yo quería que mi alumnado, pues bueno, fuera un poco partícipe de este conocimiento que se genera en otros ámbitos y bueno, pues empecé a leer sobre la pedagogía no lineal, sobre la complejidad en educación y por eso tuve el honor de conocer y de trabajar en Estados Unidos con el profesor Matthew Atencio, y bueno, que lamentablemente no ha podido acompañarnos en este congreso, pero estoy segura de que en futuras ediciones estará muy contento de hacerlo. Y así como con el profesor Mike de la Universidad de Edimburgo. Por supuesto, este título a gran parte de los ponentes también le resultará familiar, sobre todo a la profesora Carlota Torrens, creo que sigue por aquí todavía. Y bueno, pues como pueden ver, pues he leído gran parte de sus trabajos y me gustaría transmitir pues eso, mi máximo respeto y admiración hacia los mismos e intentar transmitir pues humildemente lo que he intentado interpretar dentro de estas circunstancias sanitarias en las que nos encontramos en la actualidad
Y tras la presentación de este proyecto al Servicio de Formación Permanente, y ha sido concedida pues una pequeña subvención también para la realización del mismo y la implementación en el alumnado de la Facultad de Magisterio, concretamente en la especialidad de Educación Física. Bueno, pues nada, dicho esto, antes de comenzar esta exposición, me gustaría introducir brevemente 4 conceptos clave que vamos a desarrollar a lo largo de la misma. Una sería la Flipped Classroom, bueno, pues, o aula invertida, que algunos de ustedes también han ido introduciendo durante el día anterior. El aprendizaje colaborativo, esa capacidad que tenemos que desarrollar en nuestro alumnado para trabajar en equipo, desarrollando pues bien cada uno su rol, pero bueno, siempre de manera conjunta, intentando sacar el máximo partido de esos puntos positivos que pueda aportar cada uno a un trabajo que se realiza en equipo. Los entornos virtuales, en los que ya veníamos anteriormente trabajando, pero que actualmente, dadas las circunstancias sanitarias, pues cada vez nos vemos un poco más forzados, por así decirlo, a implementarlos. Y todo esto analizado desde la pedagogía no lineal, pues bueno, en la línea de lo que les comentaba un poco, ¿no? Pues lo que había leído y lo que yo veía que se estaba produciendo, especialmente pues lo que también ha introducido anteriormente el profesor Mike Jess y la profesora Carlota Torrens, estos constreñimientos que surgen en las tareas que estamos realizando en el día a día. Bien, si tenemos en cuenta digamos, el porcentaje de retención que podemos adquirir una vez intentamos aprender alguna tarea, sabemos que si estamos leyendo esa información podemos retenerla hasta en un 10%, si escuchamos podemos retenerla hasta en un 20%, si la observamos en un 30%, así vamos aumentando significativamente, digamos, ese porcentaje de retención de la adquisición de conocimientos o de contenidos, según vamos combinando pues, lo que sería el oído con la vista, cuando interactuamos, cuando experimentamos y cuando debatimos con otras personas o incluso especialmente cuando estas personas son entre iguales, ¿no? Que es algo que se introduce mucho, bueno, luego lo haré un poquito más adelante sobre la evaluación, que es algo que mis compañeras anteriores también han estado definiendo. Bien, pues la Flipped Classroom se enmarca dentro de estas metodologías activas en las que lo que pretendemos realmente es que nuestro alumnado no permanezca pasivo mientras nosotros impartimos o transmitimos este conocimiento, sino que se convierta en agentes activos de su propio aprendizaje. Para ello, lo que hacemos es dotarle de algunas herramientas de forma que sea este mismo alumnado quien pueda ir absorbiendo toda aquella información que le vaya llamando la atención, atendiendo a cuál sea su experiencia previa, cuál sea esa perspectiva o esas lentes desde las cuales observe su realidad y pueda estructurar esta información de manera que luego pueda transmitirla al resto de compañeros, compañeras que se encuentren, en este caso, en el mismo aula. Por eso es muy importante atender a lo que sería la ecología de sistemas, la complejidad de los mismos. Todas estas teorías lo que hacen es tener en cuenta cuáles son las características pues, individuales que hacen que un individuo pues, experimente esas circunstancias, sea capaz de responder a determinados estímulos de la manera en que lo hacen. Por eso una de las dinámicas en las que nos detenemos mucho al inicio de la asignatura es en las historias de vida. Solicitamos al alumnado que nos haga un essay, una redacción de lo que ha sido su experiencia de vida, especialmente relacionada con la educación física, y cómo todos esos relatos van condicionando la forma, el recuerdo que ellos tienen sobre la asignatura que vamos a empezar a desarrollar. De manera que intentamos partir de lo que el alumnado ya ha vivido, ya ha experimentado, ya conoce de cerca, para intentar pasar también ese filtro emocional y a partir de ahí desarrollar poco a poco lo que son los contenidos de la asignatura.
Bien, si añadimos algunas definiciones también a este proyecto, sería el del aprendizaje colaborativo. Algunos de sus beneficios son el pensamiento crítico y lógico, la búsqueda, la selección, organización y evaluación de la información, la creatividad que deben poner de manifiesto al trabajar en equipo para descubrir esa solución al problema que les estamos planteando, porque realmente lo que estamos haciendo anteriormente es como restringir esa tarea, acotar, limitar qué es lo que tienen que hacer para que ellos descubran cuál es la solución que más se ajusta a lo que ellos han ido debatiendo. La capacidad para resolver conflictos, negociar, la responsabilidad y honestidad que se pone de manifiesto cuando uno debe ser honesto, ¿no? Y responsable con lo que habla, con lo que dice, con lo que transmite. La empatía a la hora, sobre todo, de las habilidades sociales, la asertividad en las mismas, la flexibilidad, la organización del tiempo, la motivación, que es tan importante a la hora de realizar una actividad. Eso es otro de los factores que medimos cuando diseñamos este tipo de actividades. Pasamos unos cuestionarios al alumnado para saber cuál es su motivación para llevarlas a cabo, la iniciativa y la tolerancia y el respeto hacia sus compañeros. Bien, siguiendo a Johnson & Johnson, el aprendizaje cooperativo tiene como 5 pilares básicos. Uno es la interdependencia positiva, es decir, se convierte el yo en nosotros, el alumnado. Vemos como poco a poco deja de hablar como individuo para pasar a hablar como un equipo. Incluso se nota en la forma en la que nos redactan los emails, cuando nos piden una cita para concertar una tutoría. Van viendo cómo trabajar juntos es aprender juntos, cómo se puede llegar más lejos, incluso la responsabilidad pasa de ser individual a ser compartida. Las habilidades sociales se ponen de manifiesto también porque aprenden a vivir juntos y finalmente pasamos a realizar una evaluación grupal para mejorar de cara al futuro, para evolucionar. A lo largo de la asignatura nosotros les damos la oportunidad de que realicen pequeños proyectos y poco a poco esos proyectos van siendo más complejos a medida que vamos viendo cómo ese grupo va evolucionando y va sobreponiéndose a todos los obstáculos con los que se han ido viendo. De alguna forma lo que hacemos es crear una estructura, un trabajo cooperativo, transmitir unos contenidos en los cuales nosotros vamos guiando, les vamos colgando una serie de recursos, les obligamos a asistir a unas tutorías mínimas para que tengamos esa interacción con ellos, ese feedback, podemos proporcionarles ese feedback y que no lleguen directamente a la exposición final sin nosotros haber ido viendo pues cómo ha evolucionado ese trabajo o incluso si en algún momento se han desviado un poco del tema, porque puede pasar, pues bueno, digamos que les vamos guiando y finalmente se produce lo que es esa adquisición de contenidos. Para ello, cada vez más contamos con dispositivos móviles, ellos ya están asistiendo a las aulas con portátiles. En este sentido, sí que es verdad que atendiendo a los compañeros y compañeras que mostraban la realidad desde una perspectiva más sociológica el día de ayer, es verdad que la brecha digital en este caso no está tan presente. Nosotros nos aseguramos muy bien antes de empezar la asignatura de que todo el grupo dispone de las mismas condiciones y si no, buscamos los medios para facilitárselas. Y vemos también como gran parte del alumnado pues incluso pues, trae tablets. A partir de ahí, pues bueno, con las aplicaciones móviles podemos pasar algunas encuestas tipo Plickers o tipo Kahoot. Para quien no conozca Plickers, lo que hacemos es imprimir como unos códigos QR y en función de la respuesta, la A, la B, la C o la D, ellos van girando ese código y nosotros con un dispositivo móvil pues vamos cogiendo, vamos capturando y haciendo un recuento de cuáles son todas esas respuestas que ellos desean realizar. Cuando se pone de manifiesto pues un cuestionario. Y lo mismo ocurre con la aplicación Kahoot. Es una de estas aplicaciones que nos permite gamificar, ludificar un poco un entorno pues a través de un contexto, establecer un sistema de recompensa. Y bueno, sí que es cierto que en algunas dinámicas pues necesitamos que motivar al alumnado y sí que vemos cómo se muestra muy motivado y en ese sentido, bueno, pues todo esto lo estamos midiendo y luego pues
estamos dando de difusión, lo que poco a poco os iremos presentando los resultados. Luego también contamos con estudios de grabación. Lo que pasa es que cada vez más estamos animando al alumnado, y especialmente desde las circunstancias sanitarias en las que nos encontramos, en realizar esas grabaciones en entornos del medio natural. Acerquen al alumnado, a sus compañeros, a todo aquello que deseen transmitir pues a través de una grabación con un móvil, si lo que pretenden es realizar pues una representación de unas actividades en el medio natural. Pues es cierto que en muchas ocasiones disponemos de poco tiempo para salir a realizar una excursión porque las clases son muy seguidas, pero sí que es cierto que pueden traer ese entorno virtual, ese entorno natural al aula que nos encontramos y crear como un pequeño contexto. El proyecto, por tanto, que me gustaría compartir con ustedes es el que ha sido recientemente aprobado por la Resolución del Rectorado de Ocupación y Programas Formativos de la Universidad de Valencia para la adjudicación y el desarrollo de proyectos de innovación educativa para el curso 2020-2021, y versa sobre la transmisión de contenidos a través de la representación, digamos, en movimiento, a través de la expresión corporal. Cómo nosotros convertimos la transmisión de contenidos que tradicionalmente han sido de una forma mucho más lineal, como pudiera ser la historia de la educación física, a través de metodologías más tradicionales, cómo podemos convertirlo en un proceso mucho creativo y tratar de crear un aprendizaje más significativo y aumentar esa motivación y dinamizar un poco más pues, a nuestro alumnado dentro de la tarea. Perdón, he pasado esta diapositiva, había pasado esta. Bien, esto, pues es un poco el concepto que hemos venido comentando anteriormente acerca de los constreñimientos de las tareas que podemos implementar del entorno, del individuo, cómo podemos materializarlo en un contexto académico, escolar, y en este caso en la educación física y en la formación de futuros maestros y maestras en la especialidad de educación física. En este caso, pues veníamos comentando, especialmente mi compañera Carlota Torrens, pues hablaba de cómo a través de los entornos virtuales esa tarea se veía constreñida, ¿no? Era de alguna forma. Entonces, pues cómo esta limitación genera la emergencia de patrones mucho más creativos que si hubiera sido pues de una forma más lineal. Lo que vamos a intentar analizar durante este proyecto que estamos llevando a cabo va a ser analizar todos estos mecanismos que permiten las interacciones entre el alumnado, entre el entorno y las tareas, y cómo se limitan los comportamientos también del alumnado. De esta forma, no existen realmente técnicas específicas, sino una serie de tareas que nosotros vamos a ir implementando y que vamos a ver qué respuestas y qué patrones se generan en nuestro alumnado. Bien, vamos a seguir, seguiremos con esta implementación de lo que sería el aprendizaje colaborativo con la Flip Classroom, aula invertida, en la cual el alumnado expone a sus propios compañeros todo aquello que han ido leyendo, han ido seleccionando, lo representan a través de expresión corporal. Pues nosotros les insertamos una serie de contenidos como son la historia en Grecia, en Roma, en la Ilustración, en el Renacimiento, las escuelas gimnásticas del siglo XXI, las escuelas alemanas, suecas, noruegas, pues inglesas sobre todo. Y otro contenido que suele tener mucho éxito entre el alumnado suele ser el de la transmisión de los Juegos Olímpicos. De hecho, suele haber un contenido transversal que solemos repetir año a año, como es el papel de la mujer a lo largo de la historia de los Juegos Olímpicos, y también todo el tema racial, sobre todo, que se ha producido en los Juegos Olímpicos. Todo esto lo transmiten a través de dispositivos móviles, como son la representación a través de vídeos, todo lo que les he ido comentando anteriormente, y todo esto lo analizamos desde la pedagogía no lineal.
De esta forma, convertimos al alumnado, en lugar de un elemento pasivo, en un elemento activo de su propio aprendizaje. Y consideramos que bueno, esto es importante, especialmente en la actualidad en la que nos encontramos, ¿no? Bueno, de esta manera lo que estamos implementando son estrategias no lineales que nos llevan a esa creatividad, a esa fluidez, a esa flexibilidad, originalidad en las propuestas. De tal modo que si combinamos la Flipped Classroom con las nuevas tecnologías, lo que finalmente comparte el alumnado es el conocimiento que ha generado él mismo durante todo este proceso. Asimismo, les damos la oportunidad de generar una batería de preguntas y de respuestas y elaborarlas a través de o bien Plickers o Kahoot como elementos de ludificación y vemos pues, cuál es el porcentaje de aciertos, de errores y bueno, cómo pueden mejorar todo este proceso. Realmente, bueno, pues ante la necesidad de un mundo cambiante, pues se produce esta necesidad de crear nuevas estrategias en las que el alumnado cada vez pues, se pueda adaptar a través de, pues, mostrando esa creatividad, esa adaptabilidad, esa flexibilidad y, bueno, pues de manera que se produce una unión entre la percepción, la acción motriz y las sensaciones corporales. Por tanto, podemos observar incluso cuál es el efecto que producen las instrucciones y el feedback sobre el aprendizaje del alumnado y el aumento de la actividad física que se puede producir. En esta línea, algunos colaboradores también han medido han cuantificado la actividad física, el movimiento, la cantidad de movimiento y la calidad del mismo que se produce cuando el alumnado es capaz de reproducir todos estos contenidos de manera física, como aumenta incluso toda esa actividad física a lo largo de una sesión incluso. Por tanto, las pedagogías no lineales nos enseñan a diseñar, a comprender toda esta realidad, cómo el alumnado responde a la implicación de estas, de manera que podamos optimizar pues todos estos conceptos que hemos venido comentando anteriormente, siempre desde una perspectiva holística. Por tanto, desde que la idea es pensada hasta que se realiza esa acción motriz, podemos decir que se trata de un proceso creativo y complejo que lo que trata es de mejorar la experiencia y aumentar el compromiso de los y las estudiantes. Porque recordemos que, bueno, en la asignatura que nosotros estamos implementando, no todo el alumnado ha elegido esa especialidad, sino que simplemente forma parte de su formación y ya a partir de ahí pueden decidir si desean o no continuar en esa línea de trabajo. Y bueno, si pueden aplicar lo que han aprendido en nuestra asignatura a otros ámbitos, pues nosotros la verdad es que quedamos muy contentos, si así pudiera ser. De tal forma que, bueno, la metodología, pues un poco sintetizando lo que veníamos comentando, pues se trataría de crear la historia de la educación física, no solo a través de unos contenidos lineales, sino a través de pues una serie de contenidos interdisciplinares y analizarlos desde una perspectiva no lineal. De manera que educamos a través del movimiento, el bloque de expresión corporal. Este tipo de propuestas, de momento, las estamos implementando con alumnado del grado en maestro de primaria, en algunos TFGs. Esos TFGs han sido llevados a cabo en centros educativos, en etapas de primaria, y también algunos TFMs del máster de secundaria que se han llevado a cabo incluso en institutos y trabajando de manera interdisciplinar con áreas como incluso tecnología, donde han desarrollado incluso elementos así como más visuales, vestuarios. Y bueno, pues a través de Kahoot, EduBlogs, incluso comparten en los blogs, nos suelen comentar pues, qué es lo que les ha parecido esta experiencia y consideran que podrían implementarla en su futuro profesional como docentes. Por tanto, lo que pretendemos es de alguna forma tener en cuenta la taxonomía propuesta por Bloom. El alumnado no solo recuerde, sino que comprenda, que aplique, que analice, que evalúe, que se evalúe a sí mismo y que luego sea capaz también de evaluar. Luego hacemos varias puestas en común en las que el alumnado se evalúa entre sí mismo y bueno, pues surgen pues cómo se podrían mejorar esos trabajos de cara al futuro. Realmente les enseñamos que, bueno, transmitimos desde el primer momento que todas las críticas siempre son vistas desde una perspectiva constructiva y es una línea en la que ya se trabaja incluso
Bueno, Matías también lo ha comentado con colaboradores de Japón, es una metodología que se trabaja desde hace más de 20 años, como el resto de compañeros analizan cómo un alumno, todas las metodologías que está implementando sobre un grupo, no solo están analizando a esa persona que está exponiendo, sino a cómo reacciona el grupo. De manera que se intenta buscar con cuál es esa metodología que hace que el alumnado se encuentre pues, más motivado y que responda, ¿no? de esa forma que estamos buscando. Y finalmente la de crear, que realmente es tan importante como nos ha comentado nuestra compañera Carlota Torrens. Realmente, una vez el alumnado, bueno, cuando diseña todas estas unidades didácticas, es importante que empiece a aplicar todo este vocabulario, porque en la medida que sea capaz de asumir esta manera de hablar, será capaz de proyectar también lo que quiere conseguir por sí mismo, también lo que espera transmitir a su alumnado y lo que... Bueno, finalmente, entre los resultados, muy brevemente, pues decir que sí que observamos una mayor interacción entre el alumnado respecto a aquellas metodologías mucho más lineales o tradicionales. Observamos representaciones muy creativas, vemos que aciertan mucho más en las preguntas, ahí que buscamos de la historia de la educación física en este caso, nos proporcionan un feedback muy positivo en el blog, nos dicen que el aprendizaje es mucho más significativo, incluso en esta línea hemos leído algunos estudios en los que se evalúan estas preguntas determinados meses después de haber implementado estas metodologías y cómo se ve que realmente el alumnado, al haber experienciado esa transmisión de contenidos, cómo es capaz de seguir recordando de una forma mucho más significativa y, bueno, y como veníamos comentando anteriormente, cómo se encuentra mucho más motivado hacia la tarea. En conclusión, decir que se hacen necesarias la implementación de dinámicas, especialmente en contextos tradicionalmente en los que se ha seguido una metodología mucho más lineal, que den lugar a la emergencia de patrones dinámicos y cambiantes que se ajusten a las necesidades demandadas por la sociedad actual. Agradecerles su atención y llegado a este punto, bueno, pues también me gustaría dar unas simples palabras de agradecimiento una vez más a la Generalitat Valenciana y especialmente a la Consellería de Innovación, Universidades, Ciencias y Sociedad Digital por concedernos la subvención para la realización de este tercer Congreso Internacional de Derecho a la Educación. Gracias muy especialmente al codirector de este Congreso Internacional, el profesor Jorge Castellanos, que ya fue director en las dos anteriores ediciones. Gracias por su generosidad, por transmitir este buen rollo entre todos los ponentes, moderadores, todos los asistentes que están aquí. Agradecer a la Universidad de Valencia, al Servicio de Formación Permanente, a todos los ponentes, moderadores, asistentes que han compartido con tanta generosidad pues sus líneas de trabajo, todas sus inquietudes, han intercambiado pues todas esas experiencias también a través del chat que tenemos aquí activo. Todos los asistentes que han estado aquí desde hace más de 12 horas hoy y más de 12 horas ayer. Agradecerles que sigan ahí y animarles a que sigan participando, bueno, pues en esta y en otras dinámicas en las que, por supuesto, les invitaremos a que sigan participando. Decirles que se quedan abiertas muchas líneas de trabajo, yo creo, entre todas las personas que hemos tenido la ocasión de leer aquí. Les hemos facilitado en algunos casos los blogs, las páginas web, los correos electrónicos, pero por favor no duden en ponerse en contacto con nosotros si desean tener alguna información adicional. Por supuesto, decirles que la Universidad de Valencia tiene las puertas abiertas para todos ustedes. En esta ocasión el Congreso se ha dado de manera online. Bueno, no era lo que inicialmente teníamos propuesto. Realmente nuestra intención era que el Congreso se celebrara de manera presencial, que pudiéramos interactuar entre nosotros, pero bueno, no ha podido ser. De todas formas, lo han hecho muy fácil con todas estas interacciones y bueno, pues agradecerles que sigan ahí y bueno, despedirme. No sé, espero que les haya gustado mucho. Realmente nosotros lo hemos hecho con mucha ilusión, con mucha alegría. Todo esto fue un proyecto que se realizó por escrito y ahora lo hemos visto materializado.
y pues la verdad es que nosotros estamos muy contentos de ver pues esa respuesta que ustedes le han ido dando. Y nada, me despido de ustedes, no quiero enrollarme mucho más y bueno, pues hasta la vista, hasta siempre y un saludo muy grande desde Valencia.